Hicieron votos de pobreza, castidad y obediencia, y después fueron los guerreros más disciplinados y de élite de Europa. Una de estas órdenes fue tan efectiva y respetada que un rey francés corrupto decidió destruirla. ¿Quiénes eran estos guerreros hermanos? ¿Cómo surgieron y qué impacto tuvieron en la historia? Hoy veremos esto en Historia Real de las Cruzadas. Tras la primera cruzada y la toma de Jerusalén en 1099, la Tierra Santa no estaba completamente asegurada. El reino cruzado de Jerusalén bajo Godofredo de Bouillon seguía en formación, una red poco organizada de castillos y ciudades centrada en la ciudad santa de Jerusalén. Godofredo tenía pocos caballeros para proteger los caminos y territorios entre sus fortalezas. Los peregrinos iban en masa a Tierra Santa, pero solían ser atacados por ladrones o fuerzas musulmanas cercanas. Los caminos eran peligrosos para los viajeros. Para enfrentar este problema, 9 caballeros se reunieron en Jerusalén, prometiendo sus espadas a Dios y dedicándose a proteger a los peregrinos. Hugo de Payens y Godofredo de Saint-Omer lideraban a estos 9 hombres. De vuelta en Francia, Hugo era uno de los nobles más ricos de Champaña. Ahora Hugo y sus compañeros renunciaron a tierras y títulos y juraron servir en la defensa de los más vulnerables. Guillermo de Tiro, un historiador contemporáneo del Reino de Jerusalén, relató la fundación de la Orden de Hugo, los Caballeros Templarios. En 1118, ciertos nobles piadosos y temerosos de Dios, de rango caballeresco, devotos del Señor, profesaron el deseo de vivir perpetuamente en pobreza, castidad y obediencia. Los más destacados entre estos hombres fueron el venerable Hugo de Payens y Godofredo de Saint-Omer. Como no tenían ni iglesia ni un lugar fijo de residencia, el rey les concedió una morada temporal en su propio palacio, al norte, junto al templo del Señor. El deber principal de esta orden era que, en la medida de sus fuerzas, debían mantener los caminos y carreteras seguros de la amenaza de ladrones y salteadores, enfocándose en la protección de los peregrinos. Los templarios vivían según la regla de una orden monástica. Vivían en comunidad, no poseían bienes personales y juraban obediencia a su gran maestre. Hugo de Payens fue el primer gran maestre de los caballeros templarios y, sorprendentemente, también su antiguo señor. Al volver a Francia, el conde de Champaña renunció a sus títulos, viajó a Tierra Santa y se unió a los templarios volviéndose hermano bajo Hugo. A diferencia de otros monjes, los templarios también juraron luchar contra amenazas a la cristiandad. Los templarios rechazaban los lujos y vestimenta elegante, optando por una disciplina espartana enfocada en la eficiencia. Sus armas y armaduras estaban impecables y eran de la mejor calidad, pero simples y directas. Criaban y entrenaban excelentes caballos de guerra, pero evitaban adornos llamativos. Los templarios pronto se distinguieron tanto por su piedad como por su valor. Sus enemigos les temían. Los musulmanes llamaban a los templarios y a su orden militar hermana, los caballeros hospitalarios, los incendiarios de los francos, es decir, los cruzados. En 1177, el poderoso sultán musulmán Saladino invadió el reino cruzado de Jerusalén. El rey franco de Jerusalén, Balduino IV el Leproso, tenía pocos caballeros, pero los templarios se unieron a él. A pesar de ser minoría, el rey Balduino y los templarios mostraron gran destreza en la batalla de Montgisard. Un peregrino que presenció la batalla contó al decano de Londres sobre el ataque liderado por Odo de Saint-Armand, gran maestre templario. Se lanzó a la batalla con sus hombres, fortalecidos por la cruz, animando a todos como uno solo, cargaron sin desviarse. Reconociendo el batallón desde el cual Saladino comandaba, se acercaron valientemente, lo penetraron de inmediato, derribaron, dispersaron, golpearon y aplastaron sin cesar. El rey Balduino y los templarios lograron una victoria total en la batalla. El ejército de Saladino fue destruido y el sultán apenas logró escapar con vida, teniendo que huir en un camello veloz mientras su guardia personal caía bajo las espadas templarias. Aunque los templarios empezaron con 9 caballeros pobres, pronto se volvieron una gran organización internacional con miles de miembros.
Los hermanos individuales juraban pobreza, pero la orden en sí misma se volvió bastante rica gracias a las donaciones de benefactores piadosos que creían en la misión de los templarios. Los hermanos caballeros operaban una red de castillos y fortalezas en Tierra Santa y la península ibérica, creadas para proteger la frontera cristiana y funcionar como bases de ofensivas cruzadas. De vuelta en Europa, los templarios administraban una compleja red de casas y bienes, todos los cuales servían para financiar sus operaciones contra el enemigo. Durante ese periodo surgieron y evolucionaron otras órdenes militares. Los caballeros hospitalarios iniciaron atendiendo a pobres y peregrinos en Tierra Santa, pero pronto evolucionaron. Un ala militar de caballeros vestidos con las famosas capas negras marcadas con una cruz blanca, los caballeros teutónicos, una orden alemana, se convirtieron en la fuerza impulsora de las cruzadas del norte. Con el crecimiento de las operaciones templarias, los hermanos crearon un sistema para que los peregrinos a Tierra Santa protegieran su dinero. Un peregrino podía depositar fondos en una casa templaria en Europa. Al llegar a Tierra Santa, el peregrino podía disponer de sus fondos en una casa templaria. El sistema eliminaba el riesgo de viajar con dinero y mejoraba el bienestar de los cristianos que iban al este. Este arreglo era tan efectivo y los templarios eran tan reconocidos por su honestidad que hombres poderosos confiaban en ellos para administrar sus fondos. A principios del siglo XIV, Felipe IV de Francia pidió dinero prestado a los templarios y los empleó para administrar su tesoro real. Felipe IV era un rey corrupto y sin fe, que anteponía su poder a todo. Celoso de la riqueza templaria, Felipe inventó cargos falsos contra los templarios en 1307 y ordenó que arrestaran a los templarios en toda Francia. Felipe intentó obligar a los líderes templarios a confesar cargos falsos, amenazándolos con la muerte si se negaban. Los templarios mostraron gran valor frente a la tiranía de Felipe. El último gran maestre, Jacques de Molay, prefirió la muerte antes que una confesión falsa. Una fuente contemporánea describe este último momento de heroísmo de este gran hombre. Al ver que el fuego estaba listo, el maestre se quitó la ropa. Vi lo que vi. Se quedó ahí solo con su camisa, feliz y de buen ánimo. No tembló. No importó cuánto lo empujaran y arrastraran. Lo ataron a la estaca. Él lo aceptó feliz y ató ambas manos con una cuerda. Primero les pidió: Señores, permítanme juntar mis manos un momento y orar a Dios. Veo aquí mi juicio y el lugar donde pronto moriré. Dios sabe que mi muerte es injusta y un pecado. Pronto sucederán cosas malas. Dios vengará nuestra muerte a quienes nos condenaron. Señores, dijo, deben saber, sin discusión, que quienes actuaron contra nosotros pagarán por lo que hicieron. Quiero morir creyendo esto. Aquí está mi fe, y les ruego que giren mi rostro hacia la iglesia de Nuestra Señora, de quien nació nuestro Señor. Su petición se cumplió, murió de forma tan dulce que todos se asombraron. El rey Felipe murió menos de un año después mientras cazaba. En noviembre de 1314, el rey cayó de su caballo y tuvo un derrame cerebral. Felipe estuvo agonizando durante semanas antes de finalmente morir a causa de sus heridas. Muchos decían que era la profecía del gran maestre cumpliéndose y que la maldición seguía. En 15 años, 3 hijos y un nieto de Felipe también morirían. 14 años después de la muerte de Jacques de Molay, la dinastía Capeto, que tenía 300 años, se extinguió. Las órdenes militares son un símbolo de las cruzadas. Su valor y fe siguen fascinándonos hoy. Si te interesa el tema, hice un libro electrónico gratuito en defensa de las cruzadas para quienes aman estudiarlas, pero no saben cómo refutar conceptos erróneos frecuentes. Aquí encontrarás respuestas y datos sobre los ataques comunes a las cruzadas para que puedas hablar de ellas con confianza. Enlazado en el comentario fijado, gratis por ahora, pero podría volverse de pago, así que aprovéchalo.